Sobre la realidad extendida, sobre la inteligencia artificial, es decir, nosotros trabajando, como te comentaba al principio, en esos productos de la nueva era, nosotros lo que pretendemos es que cada uno de esos productos pues solucione, digamos, una serie de problemas que hemos podido ver que pueden ser más comunes, ¿no? En ese caso, por ejemplo, tenemos nuestro avatar virtual inteligente. Hola, soy Vega. Soy una inteligencia artificial que conecta el mundo real con el mundo virtual. Formo parte de la tripulación de Imascono, y mi intención es que comprendas el nuevo ecosistema tecnológico de la realidad extendida y del metaverso, así como todo lo que desarrollamos en Imascono. Donde nos permite optimizar pues gran parte de las tareas que se pueden hacer en compañías, como labores de comercialización, labores de recursos humanos, labores propias operativas en procesos dentro de lo que son las propias compañías. Y todo siempre a través, como decía, de esa humanización de la tecnología. No tienes que hablar con un bot, sino que directamente hablas con un avatar virtual que te permite hacer una comunicación muchísimo más cercana. Por eso estoy aquí, para ayudarte a conocer el lugar del que vengo, el mundo virtual. ¿Qué te gustaría preguntarme? Bienvenidos a Emprende Radio. Hoy tenemos con nosotros a Héctor Paz. Héctor, bienvenido. Gracias. En inicio me gustaría que nos contaras quién es Héctor Paz y a qué se dedica. Bueno, yo soy Héctor Paz, CEO y cofundador de Imascono, una empresa que desarrolla lo que nosotros denominamos la humanización de la tecnología a través de nuestra metodología, que es la imaginación aplicada, desarrollando los productos de la nueva era a través de tecnologías como son la realidad extendida, la inteligencia artificial y la gamificación. Yo en concreto soy CEO de la compañía, me dedico a toda la parte estratégica dentro de lo que es la empresa, pues aportando sobre todo mucho la parte de clientes, marketing, comunicación y ventas, muy incluido también todo lo que es la parte de innovación y sobre todo tratando de propulsar y visionar dónde vamos a estar en los próximos años y haciendo lo posible a día de hoy. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, aquí hay muchísimo recorrido porque nosotros realmente empezamos en el año 2011. Teníamos mi socio y yo proyectos separados. Yo soy ingeniero en diseño industrial y bueno, siempre he tenido mucha inquietud por el campo tecnológico. Recuerdo pues en mi último máster, ¿no? Pues haber desarrollado un proyecto de realidad aumentada, un producto de realidad aumentada. Yo veía que había grandes posibilidades en el mundo tecnológico. De hecho, ese mismo año pues salió el iPad. Y veía que el producto digital tenía que evolucionar hacia ahí, ¿no? Y que la realidad aumentada en su momento, que era algo muy desconocido, iba a ser, digamos, una de las nuevas interfaces en el futuro. Por otra parte, mi socio tenía una marca de camisetas y bueno, yo, digamos, buscando, ¿no?, esos medios y encontrando puntos en común entre ambos, pues se desarrolló pues, las primeras camisetas de realidad aumentada aquí en España que se podían visualizar a través de una aplicación móvil. Has hablado de realidad aumentada. Hay diferentes tipos de realidad: la realidad extendida, realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual. Extraterrestre, hay muchas realidades, sí. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras para que la audiencia se pueda situar un poco? Pues si empezamos por la realidad aumentada, hablaríamos de aumentar el entorno real a través de elementos virtuales. Es decir, imaginaros que cogemos un móvil y apuntamos a cualquier espacio que tenemos a nuestro alrededor y empiezan a aparecer elementos digitales. Lo podéis familiarizar, pues, por ejemplo, con la tecnología que utilizaba Pokémon Go, que es como en 2016 todo el mundo empezó a conocer la realidad aumentada. Luego tenemos la realidad virtual, que es como si fuese un Matrix. Tú entras en un espacio completamente digital donde todo lo que ves pues, no es real y eso pues utilizas unas gafas de realidad virtual para poder introducirte en primera persona como si fuese un videojuego. Y luego tenemos la realidad mixta, que digamos es un poco una combinación entre ambas, pero realmente lo que nos permite es interactuar con el mundo real y el mundo real interactuar con nosotros, ¿no? A través también de un dispositivo. A todo eso, a esa conjunción entre esas tres tecnologías, pues se le puede denominar realidad extendida. Y a día de hoy, con todos los últimos avances que ha habido, pues digamos que todas esas tecnologías también se han enfocado de forma corporativa a través de Apple en lo que se llama ahora Spatial Computing, que es un poco pues, la computación espacial de todo lo que tenemos a nuestro alrededor pues, para lograr experiencias de realidad virtual, aumentada, mixta y tener ya, digamos, una mezcla entre lo que es el mundo real y el mundo virtual. Vamos a acabar, en vez de irnos a la playa vamos a acabar viéndolo por las gafas y estar viviendo ahí la experiencia. Vamos a llegar a ese punto.
Yo creo que no, al final todas estas tecnologías son complementarias. De hecho, nosotros cuando hablamos de humanizar la tecnología, hablamos de que las tecnologías se acoplen a los problemas y a las necesidades que tienen los seres humanos. Tenemos que tratar de complementar la realidad con estas nuevas tecnologías, no de sustituirla. En algún momento, pues sí que las utilizaremos pues, para saber o para poder acceder a una playa o a un concierto o a un evento en el que yo no pueda acudir por localización, por tiempo, por, yo qué sé, economía propia, ¿no? Pues porque no tengo dinero suficiente como para poder acudir a ese tipo de celebración. O porque en un momento determinado, por ejemplo, con un training virtual, yo voy a poder hacer un training sin que eso le suponga un coste directo a lo que es la propia empresa, ¿no? Ya aplicado más a negocio. Hay multitud de aplicaciones en las que al final estas tecnologías lo que hacen es recrear la realidad sin que sea real. Al final lo que traen es el videojuego al mundo real para que nosotros al final pues podemos hacer cualquier tipo de actividad vinculada a la empresa o cualquier actividad de ocio y entretenimiento, descubrir a través del turismo virtual pues cómo puede ser una localización. En Imascono, ¿cómo ayudáis con la realidad aumentada a vuestros clientes? Bueno, realmente sobre la realidad extendida, sobre la inteligencia artificial, es decir, nosotros trabajando, como te comentaba al principio, en esos productos de la nueva era, nosotros lo que pretendemos es que cada uno de esos productos pues solucione, digamos, una serie de problemas que hemos podido ver que pueden ser más comunes, ¿no? En ese caso, por ejemplo, tenemos nuestro avatar virtual inteligente, que es Vega, donde nos permite optimizar pues, gran parte de las tareas que se pueden hacer en compañías, como labores de comercialización, labores de recursos humanos, labores propias operativas en procesos dentro de lo que son las propias compañías. Y todo siempre a través, como decía, de esa humanización de la tecnología. No tienes que hablar con un bot, sino que directamente hablas con un avatar virtual que te permite hacer una comunicación muchísimo más cercana, pero que de forma inteligente puede solucionar ese tipo de procesos, ¿no? Es casi como si hablases con un trabajador más. Y en según qué momentos, evidentemente, optimizar todo ese tipo de procesos que hay dentro de la compañía. También virtualizamos las empresas a nivel de espacios virtuales web. Es decir, imaginaros que en vez de tener una web en 2D o una web plana, yo lo que hago es digitalizar y virtualizar toda la compañía para que se puedan hacer sesiones formativas, se pueden realizar eventos, se puede hacer incluso una labor comercial donde tú puedas ofrecer tus productos, pero desde una visualización como si fuese casi un videojuego, ¿no? Que tú con tu propio avatar puedas entrar directamente a este tipo de espacios. Y siempre apostando por la accesibilidad máxima de todo esto. No es que tú te tengas que descargar una aplicación y que te tengas que meter en el ordenador, no, que si directamente tú a través de tu móvil puedas entrar en una experiencia de estas características accediendo a un código QR o una URL a través de navegador. Y que incluso te puedas comunicar con otros usuarios, ¿no? Casi como si fuese una reunión inmersiva en un videojuego dentro de tu empresa virtualizada. Y luego desarrollamos grandes proyectos más a medida con este tipo de tecnologías, que es lo que denominamos Spaceship Projects, que siguen un poco esa metodología inicial que te comentaba, que ha sido elaborada durante estos últimos 13 años y que nos permite unificar la parte más creativa con la parte más tecnológica para desarrollar, digamos, un poco los sueños de nuestros clientes, ¿no? Y ahí es donde nosotros le damos la denominación de Spaceship Project, porque precisamente nuestra metodología de trabajo está basada como una nave espacial. Entonces tú, conforme entras en esa nave, siendo que es un Spaceship Project, cubres prácticamente todas las estancias de la nave, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros somos capaces de que esos sueños que tienen tecnológicos nuestros clientes se puedan llevar a cabo, siempre buscando, ¿no? Pues la optimización, entendiendo los modelos de negocio que ellos tienen y sobre todo en la gran mayoría de sus o prácticamente en todos sus proyectos, el que eso genere un retorno a la inversión. Has hablado de diferentes patas de la empresa donde podéis ayudar. Me ha llamado la atención la parte de comercialización. ¿Hasta qué punto podemos llegar y podemos ayudar a la empresa a suplementar esa parte? Bueno, imaginaros que en vez de que exista una web, tú te metes a hablar con una persona que tiene todo el conocimiento sobre la organización. Y tú te metes directamente a hablar, en este caso, por ejemplo, con Vega, que en nuestro caso, más que una agente comercializadora, es una tutora virtual, y ella te puede enseñar lo que es la realidad extendida, la realidad virtual, la inteligencia artificial. Le puedes preguntar sobre todas las tecnologías y sobre todos los procesos que se viven en Imascono, y puedes aprender directamente con un avatar sin que haya nadie explicándole eso. Realmente son labores de automatización que nos permiten ejecutar procesos
que normalmente podrían estar liderados en algún momento por varias personas, ¿no? Pues quizás con esta nueva interfaz y con esta, digamos, o con esta agente virtual, tú puedes llegar a muchas más personas. Digamos que más que hacer un cierre completo de venta, lo que puede ocupar es la parte informativa inicial que puede tener de consulta el cliente. Sí, es una orientación. A ver, al final el cierre de una venta, a no ser que sea algo muy estandarizado, o sea, un producto muy cerrado, que lo hay en temas de e-commerce y que se puede llegar a cabo con una pequeña recomendación. En temas más orientados a productos y desarrollo de servicios, evidentemente es una orientación, es un filtrado, pero que es tiempo de trabajo y que evidentemente eso lo que hace es orientar, digamos, hacia la parte comercializadora que probablemente pueda tratar mejor esas tipologías de proyecto. ¿Este tipo de productos hemos llegado al punto de que es accesible para cualquier tipo de empresa o es un tipo de producto que está enfocado más a la gran empresa? A ver, ya lo habéis visto, o sea, yo creo que se va viendo, ¿no? Conforme va evolucionando la tecnología, que cada vez se va democratizando más. Nosotros dentro de Imascono somos desarrolladores de producto en esa parte de Spaceship Project, pero sí una de las cosas que nosotros tratamos de hacer a nivel estratégico es democratizar esa tecnología y permitir que todo el mundo la pueda utilizar para que se pueda lucrar de ella de una manera relativamente estandarizada y también personalizada. Entonces, bueno, es cuestión de enfoques, es cuestión de alcances siempre, porque hay proyectos que pueden ser muy básicos y que se pueden convertir en algo de manera escalonada y escalable, o sea, pueden convertir en algo muy grande, pero desde luego que son accesibles para la pequeña y mediana empresa. ¿Hay algún tipo de proyecto con algún cliente que nos puedas detallar para que pueda ver la audiencia de qué forma se le haya ayudado con este tipo de realidad? Sí, hay muchas tipologías, por ejemplo, proyectos a medida. Hemos desarrollado muchos con nuestros clientes. Quizás uno muy interesante puede ser el que desarrollamos con Telefónica, Disney y Ferran Adrià, donde a nosotros se nos encomendó o fuimos, digamos, invitados a participar en un concurso donde al final se buscaba desarrollar una aplicación sin que compitiera con el libro de Ferran Adrià, que era Te cuento en la cocina. Y nosotros fuimos capaces, digamos, de demostrar toda nuestra parte creativa tecnológica desarrollando pues una aplicación que permitía que las familias pudiesen, digamos, disfrutar del desarrollo de esa receta en el mundo de la cocina, documentándola y haciendo un cómic personalizado, ¿no? Utilizando realidad aumentada, porque se podían tomar fotografías durante el proceso que al final generasen un álbum, como decía, o un cómic final, donde tuvieses todo el proceso que se había realizado en la cocina y además pues incluyendo minijuegos del mundo culinario dentro de lo que era la propia aplicación, ¿no? Ahí sí que fue, pues en este caso el formato es una aplicación de realidad aumentada. Ese digamos que ha sido, digamos, uno de los proyectos, ¿no?, que definen muy bien cómo trabaja Imascono. Otro que también es bastante representativo es la ofrenda de flores virtual, que es algo muy de aquí, que llegó a muchísima gente, a más de 50 millones de personas. Conseguimos alcanzar con este proyecto con más de 300.000 usuarios únicos el primer año, realizando más de 150.000 ofrendas. Bueno, fue una auténtica pasada el alcance que tuvimos y ahí realmente lo que hicimos fue virtualizar un proceso que en ese momento no se podía realizar porque estaba la pandemia. Entonces conseguimos que la gente estuviese donde estuviera, pudiese acceder a hacer la ofrenda de flores con todo el ambiente aragonés, teniendo tu propio avatar, pudiendo ver jotas, o sea, fue casi como un juego de la ofrenda de flores virtual, con estos espacios virtuales que comentaba al principio, y que la gente podía disfrutar de primera mano simplemente accediendo a través de una URL. Has estado hablando, bueno, estás comentando ahora la parcela de la ofrenda de flores. La ofrenda de flores para el Pilar es algo que llevamos muy dentro todos los aragoneses. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, al final nosotros siempre tratamos de solucionar problemas. Nosotros en ese momento, a principios, casi de forma anticipada a la pandemia, estuvimos pensando, ¿no?, en el desarrollo de un producto virtual como son los espacios virtuales. Y bueno, todo coincidió y convergió, ¿no? Nosotros andábamos en una campaña de promoción de ese producto donde ya estábamos trabajando con ciertos clientes y bueno, encontramos el acople rápidamente. El ayuntamiento en ese momento hizo un gran trabajo de apostar por lo que fue esta tecnología y este desarrollo y evidentemente fue un éxito de proyecto.
Todas las empresas tratamos de diferenciarnos de la competencia. Vosotros sois líderes en vuestro sector, pero ¿qué creéis que os diferencia más de otras empresas competidoras? A ver, hay una clave bastante importante dentro de nuestra compañía, que es lo que comentaba al principio, y en ese proceso entra toda la parte metodológica, lo que nosotros denominamos imaginación aplicada, que al final es una conjunción de experiencia de usuario con el uso de estas nuevas tecnologías, la calidad de contenidos que nosotros ofrecemos, pero sobre todo el proceso, ¿no? La estrategia que seguimos con cada uno de nuestros clientes, ese proceso de unión entre lo que es la creatividad y el mundo tecnológico, que al final acaba desembocando en la innovación, nuestro propio departamento de innovación dentro de la propia compañía, que nos permite ir siempre por delante pensando, digamos, en cómo desarrollar tecnología y el cómo poder aplicarla para poder tener, digamos, los productos más pioneros. Todo emprendedor, y más en este mundo que es tan cambiante, nos enfrentamos a una gran cantidad de desafíos casi a diario. Sí. ¿Cuál es ese desafío que tú destacarías que os ha tocado enfrentar y cómo lo habéis logrado superar? Bueno, es que hay muchísimos desafíos, y más después de 13 años, ¿no? Pero digamos que nosotros, dedicándonos a lo que nos dedicamos, las tendencias tecnológicas también marcan mucho la evolución, ¿no?, de todos los productos que nosotros desarrollamos. Y ahí es clave, como te decía, la estrategia de empresa, ¿no? El cómo nosotros somos capaces de crecer, cómo somos capaces de escalar en producto y sobre todo cómo somos capaces de automatizar muchos procesos. Nosotros hemos llegado a desarrollar pues, en un año más de 100 proyectos, y eso es gracias también a la metodología de trabajo que tenemos dentro de nuestra compañía, pero a todos los niveles, a nivel de dirección, de ventas, producción, innovación, y cómo todo está cosido en una misma estrategia, ¿no? Sintetizando esos procesos, automatizando esos procesos y haciendo que, digamos, el crecimiento de la empresa sea escalable. Al final probablemente ese sea uno de los retos más importantes al que nos enfrentamos cada día, para que al final toda esa implementación, toda esa evolución y, digamos, todo el crecimiento, ¿no?, que tenemos como empresa, pues al final siga compacto en esa metodología, en esa cultura corporativa que también está, digamos, intrínseca en la metodología, en cómo nosotros nos conocemos, cómo las personas que están dentro de la compañía tienen un compromiso bestial, el equipo es magnífico, cada uno conoce su rol. Siempre se trata de acotar, ¿no?, los límites hasta dónde llega cada uno y cuál es el trabajo que tiene que hacer cada perfil. Entonces, digamos, ese trabajo constante es un reto a diario, el seguir evolucionando y el seguir tratando de mirar hacia arriba y cómo vamos a ir evolucionando, ¿no? Esa metodología, esa cultura corporativa, esa visión, esa misión que tenemos como empresa. Has hablado de la escalabilidad de la empresa, de la importancia. ¿Crees que cada vez es más importante tener negocios o tener proyectos que sean muy escalables, que no tengas al final un límite? A ver, es que parece un tópico, lo que pasa es que llegar a la escalabilidad es muy complicado. La generación de producto, la estandarización de tareas, la estandarización de procesos requiere muchísimo pensamiento, muchísima estrategia y muchísima implementación, que muchas veces eso está muy basado en la metodología y en lo metódico que puedas hacer que sea tu equipo, ¿no? Entonces, probablemente es bueno, ya se lleva hablando mucho tiempo de todo esto, y realmente los negocios que triunfan y que consiguen tener un éxito desmedido es porque han conseguido ser escalables y todos sus procesos han estado completamente compactos, ¿no? Entonces, claro que se tiende hacia eso, lo que pasa es que encontrar la escalabilidad muchas veces es el huevo de las gallinas de oro. Lo que buscamos un poco todos, ¿no? Lo que pasa es que llegar a ese proceso y, pues eso, lleva intrínseco mucha estrategia, mucha metodología y mucho pensamiento previo, tratando de todo aquello que estás pensando que quieres hacer se cumpla en el tiempo en el que tú estás esperando que se tenga que cumplir. Y eso acompasándolo evidentemente a los tiempos que tiene el mercado. Que muchas veces tú puedes hacer mucha estrategia, te puedes ir hacia adelante o te puedes ir hacia detrás, y fallan en el intento por no saber, digamos, contemporaneizarlo en el tiempo que debería haberse producido. En tu perfil de LinkedIn hablas de que queréis ser los creadores del cambio. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, yo creo que los creadores del cambio está muy asimilado a lo que te comentaba de la humanización de la tecnología. Una de las cosas que quizás nos puede tocar un poco más la fibra es que la gente tenga miedo a la tecnología, cuando realmente la tecnología es algo que nos tiene que ayudar como seres humanos y no nos tiene que restar. Entonces, en esa utilización de la creatividad en base a la tecnología, lo que buscamos es crear ese cambio, ¿no? A crear el cambio a través de la creatividad tecnológica, de esa imaginación aplicada, para que la gente empiece a entender
que la tecnología ha de estar humanizada para solucionar los problemas de la sociedad. Antes hemos estado hablando del proyecto La Ofrenda de Flores. ¿Tenéis pensado algún proyecto de este tipo a un medio o largo plazo? Bueno, hay proyectos ahora encima de la mesa que no se pueden desvelar, que van a tener un impacto mundial. No voy a desvelar, sí que son proyectos además internacionales muy importantes para la compañía que se están cuajando a día de hoy, que se están desarrollando y que probablemente tengan un impacto tan grande que no va a ser únicamente a nivel de Aragón, sino que va a ser a nivel mundial y que promuevan algo muy, muy, muy diferente a todo lo que se ha hecho hasta ahora y que vaya muy de la mano de esa misión que tiene Imascono, que es la humanización de la tecnología para el bien social. En proyectos como Chromebile habéis aplicado la realidad aumentada a proyectos educativos. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, al final todo lo que nosotros habíamos desarrollado en realidad aumentada generaba un impacto bastante importante en los niños y al final vimos un poco la oportunidad de poder combinar pues, lo que a nosotros nos apasiona, que es la tecnología, junto con los juegos, también incluso con un objetivo social que era poder educar a los niños de una manera interactiva y que nosotros en ese año, en el 2013-2014, veíamos que cojeaba, ¿no? Digamos, uno de los miembros más importantes de ese proyecto es que al final unificabas lo que era el mundo tecnológico con el mundo más tradicional de la educación, que era, por ejemplo, pintar láminas. Entonces nosotros pretendíamos que los niños haciendo una actividad más tradicional tuvieran una recompensa que era el mundo virtual. Ese proyecto fue una pasada, tuvimos más de 1 millón de descargas. Yo particularmente estuve allí en Estados Unidos una temporada, en Silicon Valley, San Francisco y también en Boston, gracias al proyecto. Estuvimos a punto de conseguir financiación allí americana, no sucedió, pero desde luego que fue un proyecto que impulsó y que también un poco nos orientó como empresa a cómo teníamos que centrarnos en los desarrollos, ¿no?, que más tarde vendrían, que al final nos permitió conseguir financiación aquí en España y que desde luego generó un poco una semilla de lo que luego se convertiría en la empresa. Sí que es cierto que es un proyecto que siempre ha quedado ahí porque el sector educativo en ese momento con el mundo tecnológico era complicado cuajarlo a nivel de modelo de negocio porque la tecnología en ese momento era algo como muy novedoso que utilizaban los profesores más early adopters y que realmente no llegamos a encontrar, digamos, el modelo de negocio concreto, porque aparte a nivel educativo era difícil el sector. Pero ya te digo que ese fue un proyecto generador de muchos otros, de generar muchos Chromebiles para diferentes empresas, de abrirnos a nosotros tecnológicamente hacia nuevas plataformas de desarrollo, de encontrar mejor los procesos dentro de lo que es la propia compañía, de que entrase gente nueva, de formarnos a nosotros más como técnicos y como creativos. Fue, un impulso bastante importante para la organización. Antes, fuera de cámara, hemos estado debatiendo sobre la importancia de las pantallas y la educación de nuestros hijos desde pequeños. ¿Qué beneficios crees que tiene el combinar la educación con la parte tecnológica? A ver, es que lo que no puedes es aislar una cosa de la otra, lo que hay que es racionalizarla y te lo digo pues como hablábamos antes. Iba por ahí la conversación. Claro, sí, yo tengo un hijo chiquitito de 20 meses al que intentamos evidentemente que no utilice pantallas. Es inevitable que en algún momento en su vida se enfrente a las pantallas porque están en todos los lugares, en todas las localizaciones, pero sí que cuando son tan chiquititos no es bueno, ¿no?, que no conozcan o que conozcan ya tan pronto las pantallas, porque pues todo el dinamismo que tiene una pantalla, todos los impactos que tienen, todo el movimiento, pues es algo que a ellos motrizmente no les viene bien cuando son tan chiquititos, ¿no? O sea, ellos tienen que descubrir el mundo por sí solos, con sus propias manos, tienen que moverse, tienen que descubrir, ¿no? Eso, digamos, en etapas muy tempranas. Cuando ya empiezan a ser un poco más conscientes, de hecho nuestro juego Chromebile era para niños de 6 a 8 años, al final siempre se tiene que hacer un uso racionalizado. No puedes cortárselo porque eso es inevitable y al final las tecnologías y las pantallas, digámoslo así, o las tablets o los móviles, te van a dar acceso a mucha información que bien trabajada, de una manera quizás un poco más tradicional, te va a permitir pues ampliar tus miras y aumentarte a ti como ser humano, pero no puedes hacer un uso exclusivo ni puedes estar metido todo el día en videojuegos ni en pantallas porque al final evidentemente te está restando mucho, que es ver la realidad tal y como es, ¿no? Entonces, pantalla sí, pero de manera racionalizada.
al final es como todo, hay que buscar un equilibrio. Claro, sí, o sea, eso Como estoy de toda la acuerdo. vida. Es igual que una persona que quizás se quiera aislar completamente de la tecnología, eso es muy complicado, es muy difícil porque aparte te estás perdiendo muchas cosas, entonces, como bien decimos, tiene que ser un uso equilibrado. No podrías ni trabajar con el banco. Claro, o sea, al final no te puedes, o sea, cada uno toma sus propias decisiones en su vida y al final puede tomar la forma de vida que cada uno desee, ¿no? Pero en tu integración con la sociedad, las tecnologías es algo que sí que tienes que tener en cuenta. Porque para los trabajos, para cualquier tema más comercial, cualquier tema laboral, cualquier tema con la administración, es necesario. Lo que se tienen que preocupar las empresas y las administraciones, evidentemente, es de generar buenas experiencias de usuario para que al final la gente sea capaz de utilizar mejor la tecnología, ¿no? Me comentabas antes que igual no soy yo de la época de los cassettes videojuegos. Eso quizás era algo muy temprano y muy difícil de utilizar en su momento. Y que todo eso ha ido pues desembocando en lo que es pulsar un botón y descargarte un videojuego para poder verlo en una pantalla. Pero bueno, lo que comentábamos, existe una responsabilidad por todas las empresas que nos dedicamos a esto y es que es hacer fácil el uso de la tecnología. Como experto en tecnología, ¿crees que van al unísono las administraciones públicas y las empresas a la hora de la aplicación? No, pero es que la tecnología siempre corre más que todo. O sea, el ámbito privado siempre corre más que el ámbito administrativo, eso es impepinable, por decirlo de alguna forma. Entonces sí que es cierto que se hacen muchos esfuerzos por parte de la administración por tratar de ponerse al día, pero claro, existe ahí un heritage, ¿no? Un legado que no se soluciona en 2 días, o sea, y eso es así. Entonces, bueno, poquito a poco sí que lo van consiguiendo, van haciendo, pues por ejemplo, el caso de la ofrenda de flores, ¿no? Pues fue algo bastante importante. Luego pues hay otras aplicaciones de uso más habitual, ¿no? Pues, por ejemplo, aplicaciones que te permiten pues, ver dónde están los estacionamientos o cosas que quizás eran impensables hace 10 años que evidentemente van poniendo al día la administración en temas tecnológicos, pero evidentemente el mundo privado va muchísimo más rápido y al final pues lo que tienen que tratar es de acompasarse, pero eso es complicado. Al final en el mundo privado nos están juzgando los clientes todos los días y todos los clientes están decidiendo cada día si sigues manteniendo tu negocio o no, comprándote o no. Claro. Y esa necesidad hace que tú te tengas que estar actualizando constantemente. Desde luego. Para no salir. El ritmo es diferente, ¿no? Digámoslo un poco así, sí, claro. Las necesidades y los objetivos son diferentes. Sí. Pero sí que es verdad que simplemente en una web, tú entras en una web de una empresa y suele ser mucho más ágil y más funcional que una web de una administración pública que al final te encuentras muchas dificultades y ya partimos de esa base, si vamos evolucionando hacia más adelante se va a notar más la diferencia. Y que culturalmente yo creo que también la sociedad en estos últimos años ha pegado un vuelco bastante importante en la comprensión tecnológica, porque todos hemos tenido un ordenador en nuestras manos, que es un teléfono móvil. Entonces al final, conforme vamos avanzando tecnológicamente, también digamos la administración y otra serie de organismos se van dando cuenta de todo lo que se puede llegar a hacer con la tecnología y todo lo que nos puede simplificar muchos procesos, ¿no? Entonces, pues bueno, también es un aprendizaje constante en cómo va evolucionando la sociedad en base a esas nuevas tendencias tecnológicas o esos avances tecnológicos. Eres profesor de la Universidad San Jorge de Realidad Aumentada. Sí. Sobre todo me genera curiosidad porque a veces nos preguntan cómo te surgió esa oportunidad. Bueno, yo al final hay muchas veces quizás un poquito también vinculado a mi perfil más ingenieril, ahí siempre, pues por ejemplo, se pueden dar charlas, ¿no? A través de la compañía o muchas veces tratamos de expresar de manera formativa lo que nosotros hacemos, porque al final ha habido mucha didáctica y evangelización durante estos últimos años. Entonces, bueno, ahí también siempre se ha ejercido una labor un poco más digamos formativa, ¿no? Respecto a las tecnologías que nosotros hacemos. Al final estas oportunidades surgen también porque nosotros estamos siendo punteros en el uso de ciertas tecnologías y al final pues hay muchas universidades o digamos entidades formativas pues que quieren precisar de profesionales que están en el mundo laboral y mercantil pues para poder enseñar qué es lo que realmente nosotros estamos vendiendo y lo que estamos produciendo. Y a mí particularmente ese tipo de oportunidades o ese tipo digamos de temas formativos siempre me han gustado mucho porque al final es tratar, ¿no? De dar ese conocimiento, esa información a personas que están empezando y que en un momento de mi vida también lo hicieron conmigo, ¿no?
Entonces es casi a veces como una responsabilidad el que lo que hicieron un día por ti, pues que tú lo puedes hacer por los demás. Y bueno, te tiene que gustar también. Además, evidentemente, para la empresa siempre es un orgullo poder contar con diferentes universidades, poder dar soporte a muchos alumnos que han pasado por dentro de lo que es la propia organización y que evidentemente hay muchos de ellos que luego incluso se han quedado trabajando. Yo siempre comento que a los emprendedores nos nutre mucho y nos da mucha satisfacción el tener oportunidad de dar charlas sobre emprendimiento, sobre tecnología o sobre cualquier otra materia a gente que está estudiando, y el poder aportar tu granito de arena, ¿no?, a la sociedad, para que, como tú bien dices, como a nosotros en algún momento alguien nos ha mentorizado o alguien nos ha dado una formación que nos ha hecho que nos impulsemos en nuestra vida profesional. Sí, yo creo que eso es esencial. Lo que sí que es cierto que, claro, con 20, 19, 21 años, pues a veces es un ejercicio casi de gamificación el captar la atención, ¿no? Porque aunque estés ya en la universidad, muchas veces pues eres tan joven que al final lo último que estás pensando es que si vas a crear tu propia empresa o qué vas a hacer cuando termines de estudiar, estás concentrado en tus estudios y bueno, ahí hay que, como digo, hacer una labor de engagement con los alumnos para que empiecen a enterarse de lo que va a ser el mundo que les espera. Por lo menos que se lo puedan plantear. No se trata de convencer, sino de dar informaciones diferentes a las que reciben todos los días y que, bueno, que se lo puedan plantear en algún momento. Y picarles un poco, y pincharles un poco en el culete y decirles, ya os podéis espabilar, porque lo que viene... Cada vez la vida es más dura en esa parcela. Porque antes entrabas a lo mejor en un trabajo, sabías que si te implicabas en el trabajo podías desarrollar tu vida profesional ahí y acabarías teniendo pues un sueldo incluso llamativo y que te podrías pues sentir lleno profesionalmente, pero cada vez eso es más difícil porque cada vez la vida de las empresas es más corta, porque cada vez hay más inercias exteriores que no se pueden controlar y cada vez se tienen que espabilar más. Sí, y sobre todo también porque el mundo de la información en el que vivimos a día de hoy es muy amplio y todo el mundo se puede formar de una manera u otra, todo el mundo puede acceder a la información, entonces se convierte todo en algo súper competitivo. Entonces, claro, ahora ya, digamos, estudiar en sí mismo pues te garantiza lo que te garantiza. Me explico, o sea, tú tienes que formarte una vez que hayas terminado tu carrera, o sea, evidentemente pasar por la universidad o pasar por cualquier tipo, digamos, de formación profesional es una base que todo el mundo tiene que adquirir, pero es que al final en este mundo tecnológico, hablando de este mundo en concreto, es muy autodidacta. Tú tienes que ir aprendiendo, tienes que ir viendo las cosas nuevas que se van lanzando, las nuevas tendencias, el cómo se tiene que desarrollar esto así, son cosas que al final te las va dando el mercado, entonces tienen que salir con un ritmo alto y sobre todo con mucha actitud, que eso sí que es importante. O sea, tener una base, desde luego, eso sí, vamos, esencial, pero sobre todo tener la actitud para comerse el mundo. Desde dentro, al final, ¿crees que cuando en la parte formativa que reciben en la universidad les prepara de verdad con el mundo que se van a encontrar? ¿O seguimos estando un poco desfasados con las formaciones que recibimos, con lo que al final nos vamos a tener que enfrentar? A ver, hay de todo, porque yo estudié en la universidad pública, he dado clases en la privada, he dado clases en privadas, he dado charlas en la pública. O sea, hay muchísimas fórmulas. Es muy complicado dar con la fórmula idónea. Pues hay escuelas o universidades pues que tendrán un material un poquito más obsoleto, pero que también hace que la gente piense de una manera más antigua para luego desarrollar y solucionar problemas más complejos. A día de hoy hay otras entidades que quizás pues aportan, ¿no?, una mayor visión de lo que es el mercado y una relación más cercana con los que son los profesionales para tratar también un poco de hacer canal hacia esas empresas y que los estudiantes sepan de primera mano qué es lo que se está haciendo en el mundo real. Pero es que al final hay muchísimos caminos, pero gran parte, digamos, de dónde acaba cada uno depende de cada persona. Entonces, yo lo que sí que animo a todo el mundo es que se tiene que formar sí o sí y que sobre todo tiene que tener la actitud para seguir aprendiendo por sí mismo, con nuevas formaciones y sobre todo orientando su formación o echando un ojo a lo que hay en el mercado y a lo que se quiere dedicar. Al final es muchas veces un descubrimiento personal, ¿eh? O sea, lo que te llevan, digamos, estas formaciones a saber lo que te gusta y lo que no te gusta para luego iniciar tu carrera profesional hacia el mundo al que aspiras. Pero es que eso va mucho de la actitud también.
Al final cómo te conoces a ti mismo para poder ser capaz de encontrar tu camino y en ese camino en el que tú encontrar las formaciones adecuadas, encontrar las empresas adecuadas, encontrar las organizaciones con las que quieres colaborar, si quieres ser un trabajador por cuenta ajena o un trabajador por cuenta propia, o sea, eso ya depende de cada uno y de lo que quiera realizar en su vida. Entonces, bueno, al final es un poco el camino propio que lleve cada uno, evidentemente, como vuelvo a repetir, que ya lo he dicho 3 o 4 veces, con una formación esencial. Pero la formación es la base, claro, es la cimentación. A partir de ahí tú puedes tener actitud y una gran inquietud, que eso te va a ayudar a tu propio crecimiento profesional. A ver, yo es que puedo poner mi ejemplo. Yo estudié en la Universidad de Ingenieros de Zaragoza, en la universidad pública, también hice un máster privado y a mí cada una, digamos, de las 2 entidades me ha dado muchísimas cosas. Y es que unas formaciones te dan unos aspectos y unas miras y otras te dan otro, pero lo importante evidentemente es formarse y en ese camino encontrar en lo que te quieres seguir formando y en lo que tú quieres evolucionar y en lo que te quieres dedicar. Me genera una curiosidad, volviendo a las clases en la Universidad de San Jorge, si utilizas tecnología de realidad aumentada en las propias clases. Sí, claro, sí. En muchos de los procesos, en muchos de los trabajos, en muchos de los proyectos, al final siempre la realidad aumentada está presente, incluso en algún momento ya la realidad virtual y todo lo que tiene que ver con la parte de metaverso. Al final tienes que tratar de mostrar a los alumnos lo que, como decía al principio, se está manifestando en el mundo empresarial. Así que desde luego, sí, claro. Si pudieras decidir en tus alumnos qué parte se tenían que quedar grabada de tus formaciones, ¿cuál crees que sería? Esa es una pregunta ya... es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada porque sí que es cierto que muchas veces yo en ese aspecto trato de aportarles la visión un poco más empresarial o la visión mercantil, ¿no? Evidentemente, como decía al principio, hay una base académica que tienen que saber y cómo se tienen que desarrollar, pero sobre todo que ellos vean cómo se están afrontando los problemas en el mundo de la empresa, ¿no? Entonces es tratar muchas veces de prepararlos a cómo van a tener que desarrollar un proyecto, cómo se van a tener que enfrentar a liderar ese proyecto, qué decisiones tienen que tomar, dependiendo luego ya pues de la asignatura, pues qué aspectos más creativos o más de diseño tienen que cuidar, pues cómo pueden utilizar ciertas herramientas para poder ser más ágiles. Al final muchas veces es eso, es que sepan o que sean conscientes de los procesos que se tienen que seguir y luego las herramientas que tienen que utilizar y cómo las deberían aplicar en el mundo laboral. Has salido bien del entuerto. Bueno, en el que te he metido. No, al final era un poco el saber, oye, ellos qué jugo te gustaría que se quedaran en tus formaciones, ¿no? Si pudieras elegir algo. Más ganas, y luego el componente que es que tengan las ganas y la actitud para poder ponerlos en práctica luego en el mundo laboral. Yo creo que eso es importante. Me gustaría saber cuáles crees que son las tendencias que vamos a tener en los próximos años, porque cada año evolucionamos a una velocidad casi superior. Cuando pensamos que no podía ir más rápido, nos damos cuenta que sí que va más rápido. ¿Cuáles crees que son las próximas tendencias? A ver, yo creo que es ineludible toda la parte de inteligencia artificial. Cualquier persona que haya visto los últimos avances que se han publicado y todo lo que se ha hecho en los últimos 2 años aproximadamente es algo que va a cambiar la forma de interactuar a nivel laboral, en todas las facetas de todos los departamentos. O sea, eso es una obviedad. El cómo humanizamos esa tecnología para que al final el uso y la interacción con las máquinas sea muchísimo más natural también, y ahí es donde entra, pues evidentemente, el tema de la realidad extendida, realidad virtual, realidad aumentada, cómo nos conectamos a través de una nueva interfaz con esa tecnología, y luego evidentemente todo lo que tiene que ver con infraestructuras, cómo aumentar a la velocidad del 5G al 6G, o ya veremos evidentemente qué números vienen por delante, y cómo todo eso incluso nos va a permitir realizar computación en la nube, que es muchas veces de lo que van, ¿no? Toda esta parte más de realidad aumentada, videojuegos, ya pruebas que se han hecho como por ejemplo pues con Stadia, ¿no? Que era la plataforma de videojuegos. Al final tener una buena conexión cuando nosotros seamos capaces de estar, digamos, generando una computación en un ordenador que no es el nuestro, pero sí poder streamearlo para poder jugar en tu casa sin necesidad de tener un ordenador muy bestia, pues eso todo nos ayudará pues, a la parte de inteligencia artificial, a la parte de realidad extendida, a la parte de realidad aumentada virtual y desde luego a tener una relación
con la tecnología muchísimo más natural, ¿no? Que es ahí donde entra un poco nuestro campo de la humanización de la tecnología. A todas esas personas que tienen miedo a las tecnologías, personas como mi padre, por ejemplo, mi padre recibe un mail y piensa ya de inicio que le están intentando hackear todo. Entonces, a todas esas personas, sobre todo a las personas mayores que les da mucho reparo porque es algo que no han conocido desde la base, ¿cómo les podemos convencer para que vean a la tecnología más como un aliado? Yo creo que al final hay que sobrepasar esa barrera del miedo. Las tecnologías no se puede decir que no pueden hacer el mal, porque lo pueden hacer como muchas otras cosas en la vida, pero hay que intentar inculcar a toda esta parte de la sociedad que quizás pues por generación pues es normal, ¿no? Que tengan, digamos, esa desconfianza, a que sobrepasen la línea y que poquito a poco utilicen las cosas en las que ellos vean que realmente la tecnología les puede ayudar en el día a día. Es muy complicado muchas veces, si no tienes el conocimiento de lo que puede hacer la inteligencia artificial o cómo está conjugada, pues el determinar, ¿no? Que eso no es Skynet, ¿no? de Terminator. Pero hay que empezar poquito a poco. Y el salto generacional entre personas de 70, 80 años pues respecto a personas de 25, 35, pues es que evidentemente eso es un cambio bestial. Pero es que hay personas de 75, personas de 65 que saben más o entienden mejor la inteligencia artificial que gente de 25, que eso también depende de la persona, como hablábamos antes. Pero hay que intentar que toda esa gente que tenga desconfianza empiece a confiar cada vez un poquito más a través de la utilización de cosas básicas. La telefonía es tecnología y han visto que el móvil ha evolucionado muchísimo en los últimos 10-15 años. Hay que encontrar o hay que entender y comprender que la tecnología también es un teléfono móvil. Entonces, bueno, todo eso evidentemente tiene que sumar para que al final poco a poco se sea capaz de comprender que la tecnología tiene su lado negativo, desde luego, pero que nos tiene que aportar más. También tiene que ver con la edad y también con el perfil de persona. Mi padre, por ejemplo, le da mucho reparo. Mi madre se lanza y como ve las ventajas que tiene, pues que puede ver de una forma inmediata por vídeo a sus nietos. Claro. Puede interaccionar con sus hijos de forma diaria sin incluso interrumpir en las vidas, porque tú decides en un mensaje cuando lo vas contestando o vas respondiendo. Que también tiene que ver con los miedos que puede tener o el carácter que tiene la misma persona. Sí, bueno, eso desde luego. Creo que la edad es una barrera que lógicamente no va a ser igual a una persona de 30, 40 años, incluso de 20 años, a una persona que de repente le han introducido la tecnología a los 50 o 60 años y se ven un poco atropellados por ella. Eso es evidente, pero eso hay que salvarlo poquito a poco. Yo también conozco gente que está jubilada que hace cursos de tecnología. Sí, o sea, yo he tenido experiencias muy bonitas también en la parte de la Universidad de San Jorge, donde una persona de 80 años ha probado unas gafas de realidad mixta y ha flipado. O sea, y se lo ha pasado genial y ha disfrutado. Y también en esa parte, ¿no? De que es más senior, ves gente con una inquietud y una actitud y con unas ganas de aprender bestial. Entonces, ya no es únicamente que tienes que hacer cosas poquito a poco tecnológicas, ¿no? Sino que también tienes que tener las ganas de seguir poder aprendiendo. Entonces, bueno, yo lo he visto, o sea, con gente ya jubilada, que vamos, su pasión por aprender qué es esto de la tecnología, evidentemente siempre dicen, madre mía, esto parece ciencia ficción, pero ahí los tienes, y ahí están aprendiendo y ahí se están formando y están tratando de comprender el mundo que viene, ¿no? Hay que tener curiosidad. Sí, eso desde luego. Todas las nuevas tecnologías, ¿cómo crees que van a afectar al futuro de las empresas o al del trabajo en general? Yo creo que ya lo hemos dicho a lo largo de la charla que hemos tenido, o sea, va a ser necesario. Cualquier empresa que no utilice tecnología, igual suena muy duro, pero está muerta. Es así. Habrá casos excepcionales en algún momento determinado, pero es que cualquier negocio que utiliza tecnología es potenciarlo y aumentarlo. Desde, en vez de coger los pedidos con un cuaderno a rellenar una Excel y poder analizar luego esa Excel y saber quiénes son tus clientes y qué perfil tienen tus clientes para poder vender a más clientes. Luego también es una cuestión de escala y lo que quiera crecer cada empresa y lo que quiera hacer o no. Pero desde luego que la tecnología potencia todo, es una obviedad y simplifica mucho el proceso. Quizás tú puedes trabajar menos si utilizas la tecnología teniendo el mismo negocio y teniendo más rentabilidad. Sí, que te puedes dedicar a otras cosas que a los trabajos más primarios o más básicos, donde al final le vas a poder buscar más rentabilidad al negocio. Es que la tecnología yo te la definiría como muchas veces optimización. Entonces la tecnología optimiza.
y la tecnología ayuda. Entonces, todo lo que sea utilizar tecnología es potenciar y aumentar al trabajador. Para finalizar, bueno, esta es una de las partes que más me gusta porque creo que es donde más valor aportamos a la audiencia que nos ve, que suelen ser emprendedores e empresarios. ¿Qué consejo, bajo tu propia experiencia, le darías a una persona que tenga pensado empezar a poner en funcionamiento su propio proyecto? Me gusta mucho porque cada uno dais consejos diferentes bajo la experiencia que ha podido tener cada persona. Sí. Primero, paciencia y mucho esfuerzo. Yo siempre esfuerzo y actitud. Y sobre todo tratar de rodearte de un muy buen equipo. Pero el esfuerzo y la constancia al final dan sus frutos. Yo siempre digo, no puedes estar intentando romper una pared a cabezazos, porque al final eso no va a salir bien. Pero con esfuerzo, constancia y sobre todo estrategia y metodología, al final las cosas se consiguen. Porque si tú fallas y analizas tus errores en cuanto a la estrategia que has precisado, que has visionado, pues analízala, cámbiala y ve por otro lado, ¿no? Entonces, con estrategia, visión, teniendo claro cuál es la misión de tu compañía y sobre todo mucho esfuerzo y mucha constancia, las cosas se consiguen. ¿Tuviste una experiencia en Estados Unidos en el proyecto que fuisteis a exponer? ¿Notas mucha diferencia entre un país como Estados Unidos en referencia al emprendimiento a cuando intentas o desarrollas el emprendimiento en nuestro país, en España? Lo voy a decir de una forma suave. O sea, culturalmente cada país, digamos que es bueno en algo. Esto es como cada empresa es buena en algo, cada persona es buena en algo. Estados Unidos es buena en generar negocios, en generar riesgo, en fracasar, en que la gente fracase, en que la gente triunfe. O sea, es el mundo de la empresa y eso es difícilmente comparable lo que es con España. En España se vive 100.000 veces mejor que en Estados Unidos. O sea, me refiero que cada país tiene su propuesta de valor. Evidentemente siempre hay unos extremos y hay unos equilibrios, ¿no? Yo particularmente la experiencia que he tenido, no digo que en Estados Unidos se viva mal, ni mucho menos, pero yo viviría en España, sin ninguna duda. Pero evidentemente el mundo empresarial, el mundo de las organizaciones, la economía y la cultura sobre la empresa no tiene nada que ver. Tenemos cosas en España que no valoramos y son muy positivas en cómo vivimos, como bien estás explicando. A mí me duele mucho cómo se trata el fracaso, entre comillas, o sea, cuando no son las cosas como tú has proyectado que iban a salir. Es ahí donde me duele más porque parece que aquí parece que estamos esperando a ver si se tropieza para subrayarlo y en el otro lado es como una cicatriz que tiene que encima lo toman como positivo porque habrá aprendido y habrá crecido el propio fracaso, ¿no?, que tuvo en el proyecto anterior. Sí, pero es que eso es una cuestión cultural, educativa, es que eso tiene un background de, bueno, es ahí donde me duele más. Sí, pero es que claro, es que el español es una persona pues que está en la calle, que tiene un clima completamente diferente, que come bien, que tiene unos temas de conversación asociados. O sea, es que me refiero, evidentemente eso sería algo que deberíamos cambiar por cultura y que la gente al final debería orientar a lo que dices tú, pero es que está muy vinculado a las raíces que tiene cada país. Ojalá pudiésemos cambiar todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, al final al final es un poco, ¿no? Que si lo vas subrayando, a lo mejor al final lo vamos meditando. Claro. A ver, lo que pasa es que al final te tienes que tratar de desvincular un poco de lo que digan y de lo que piensen respecto al fracaso. Es que al final tampoco nos tenemos que sentir heridos o señalados en según qué momento, aunque lo intenten hacer. Eso también es una cuestión de actitud, que te da igual lo que diga la gente. Si al final tú tienes claro lo que se supone que tienes que hacer, tienes que aprender de tus errores y tratar de sobreponerte, levantarte y si hace falta generar un nuevo negocio, generar una nueva idea que te haga llegar hasta el siguiente nivel. O sea, yo creo que no es únicamente lo que digan, sino también cómo lo reciba la persona. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que hay que mejorar por parte de todos, de lo que es la propia sociedad, pero desde luego que no tiene que ser algo que pare a nadie, ni al emprendedor, ni al empresario, ni a nadie, ¿no?, en lo que tenga que hacer, ¿no? Y eso es una cuestión siempre de actitud. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has expuesto. Muchas gracias, Héctor. Lo primero, por aceptar la invitación, que hayas venido aquí y hayas compartido vuestros proyectos y sobre todo toda tu experiencia.
Muchas gracias a vosotros por contar con Imascono y nos vemos en otra. A todos los que queráis saber más de Héctor Paz y de todas sus empresas, vamos a poner los enlaces de las redes sociales en la propia descripción del vídeo. Y a ti te espero en el próximo episodio.